Voy a hacer un vídeo explicando un poco así rudimentario, que sabéis que yo soy muy poco tecnológica. Un vídeo explicando la clase para los que no estuvieron el jueves. Es la clase, lo que vimos más o menos el jueves e instrucciones de qué vamos a hacer a continuación. Y luego os voy a mandar un ejercicio resuelto y algunos para que intentéis hacer vosotros. Entonces lo primero vamos a ver cómo trazamos los rayos en un espejo cóncavo. Lo voy a hacer sin regla, saldrá un poco regular. A ver cómo, esto se supone que los que estuvisteis el jueves sabéis hacerlo. Entonces este es un espejo cóncavo, se supone que el espejo estaría a este lado, en este lado la superficie pues no es especular y por este lado un espejo. Pintamos una línea que es el eje y esa línea pasa por el vértice del objeto. Le ponemos V o le ponemos el punto O algunas veces en los problemas. Este espejo, que es parte de un círculo, se ha construido pinchando, digamos, el compás en un centro, que sería este, el centro con el que construimos el espejo, y hay otro punto notable, que sería el foco, que estaría justo a la mitad entre el centro y el vértice. A la distancia que hay desde el centro hasta el vértice, a esa distancia la llamamos R, que es el radio de curvatura, la distancia OC, y la distancia que hay desde el foco hasta el vértice, la distancia focal, sería la mitad del radio. Si aquí situamos un objeto, que es el objeto cuya imagen queremos ver reflejada en este espejo, los objetos siempre los vamos a representar por una flecha. Vamos a suponer que colocamos un objeto a la izquierda del punto C. Entonces siempre vamos a hacer la construcción mediante 3 rayos. El primer rayo que vamos a usar es un rayo que es horizontal, viene por aquí, un rayo horizontal, y el rayo horizontal tiene la peculiaridad que siempre cuando se refleja, este rayo de luz sale del objeto, llega al espejo, cuando el espejo lo refleja, este rayo siempre va a pasar por el foco al reflejarse. Después vamos a usar otro segundo rayo, que es un rayo que sale del espejo, un rayo de luz que sale del espejo y pasa por el foco. Y este rayo al reflejarse siempre sale de forma horizontal. Este sería el segundo rayo que usamos. Y por último el tercer rayo, que la mayoría de las veces con 2 rayos es suficiente, no nos va a hacer falta el tercero, aunque algunas veces sí. El tercer rayo es un rayo que pasa por el punto C y al reflejarse en el espejo vuelve a pasar, va para allá y al reflejarse vuelve a pasar por el punto C. Tiene el mismo camino de ida y de vuelta. Donde se cortan los 3 rayos, que a mí me sale mal porque no estoy usando reglas ni las medidas que deben ser, pues ahí se forma la imagen. Como la imagen está saliendo de este vértice del objeto, los rayos, pues donde convergen está ese mismo punto del objeto. Entonces la imagen sería esta, ¿vale? Entonces siempre, en este caso que hemos visto, este sería el primer caso, que es el objeto situado a la izquierda del punto C del centro, a la izquierda de C, pues en este primer caso, para un espejo cóncavo, se va a cumplir siempre que las características de la imagen es una imagen real. ¿Por qué es una imagen real? Porque se ha formado donde convergen los rayos que se reflejan. Este rayo se refleja, este rayo que se refleja y este rayo que se refleja convergen, es decir, se unen en un punto. Si eso ocurre, la imagen que se forma es real. Ya dijimos lo que era una imagen real y una imagen virtual. Además, esta imagen siempre va a ser menor que el objeto original. ¿Veis que sale más pequeña? Menor quiere decir de menor altura. Le íbamos a llamar I a la altura que tenía el objeto. Y la altura de la imagen, que sería esta, la vamos a llamar I'. Pues I' va a ser menor que I, en este caso siempre. Además, la imagen está invertida. Quiere decir que si yo pongo un objeto a esta distancia de un espejo cóncavo, la imagen que yo voy a ver en el espejo está al revés. No voy a ver el objeto tal cual, sino que lo voy a ver al revés. Y además, esta imagen, siempre que el objeto cumpla esto, que esté a la izquierda de C, esta imagen va a estar entre C y F. Que a la distancia que hay entre el objeto y el vértice, a esta distancia,
vértice la íbamos a llamar S, es la distancia objeto. Y a la distancia que hay desde la imagen al espejo, al vértice, la vamos a llamar S', y es la distancia imagen. Y tenemos una fórmula que se va a cumplir para todos los casos, no solo para este primer caso, sino para todos los que vamos a hacer a continuación y también para los espejos convexos, que son los que van a ser así y el espejo está a este lado. Para eso también se cumple esta fórmula. La fórmula es 1 partido S más 1 partido S' es igual a 1 partido F, que F es la distancia focal. Y además tenemos otra fórmula que es el aumento lateral, que lo vamos a escribir con este símbolo. El aumento lateral es la relación que existe entre la altura del objeto y la altura de la imagen. El aumento lateral es I' partido I. Se va a poder calcular también con menos S' partido S. Estas dos fórmulas son las que vamos a usar en los problemas. Y importante también saber el criterio de signo. Todo lo que esté situado a la izquierda del espejo, a este lado del espejo, a la izquierda, es negativo. Por ejemplo, S y S', S, S', R y F, que es la distancia focal, son negativos en este caso. Cuando hagamos los problemas, si me dicen la distancia del objeto al espejo, que es S, es 3 metros, pues nosotros tenemos que poner la fórmula menos 3. La distancia focal de un espejo cóncavo es 1 metro. La distancia focal 1 metro. Nosotros en el problema, en la fórmula, vamos a poner menos 1. Y luego todo lo que está por encima del eje es positivo, lo que está por debajo es negativo. Entonces I es positivo y I' en este caso es negativo. Eso van a ser nuestros signos. Es como si fuese un eje. Este sería el eje X y este el que pasa por el vértice, el eje Y. Lo que está por encima es positivo, por debajo negativo, aquí negativo y a la derecha positivo. Corto aquí el vídeo, ahora hacemos un problema.